los epidemiólogos, los que dirigen la epidemiología del país, el director general de Aeronáutica Civil, y todas aquellas instituciones que de una u otra manera nos estamos preparando para el tema de coronavirus. Hemos decidido declarar alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus a partir de la información ya de lo que ha crecido entre el día de antier y ayer, la infestación en los Estados Unidos y en Canadá, en donde hay reportados 35 casos en los Estados Unidos, 10 en Canadá. No hay reportes todavía de México, por lo tanto creemos que no es el momento de alarmar a la población, pero sí es el momento de prepararnos. Hemos girado algunas instrucciones. Hoy vamos a oír la explicación desde el punto de vista científico de cuáles son las recomendaciones que necesitamos que ustedes, la prensa, nos ayuden a hacerle llegar a la gente. Pero estamos preparándonos nosotros para la venida del coronavirus, si ese fuera el caso, y estamos principiando a preparar las áreas de aislamiento. Creemos nosotros que se va a requerir de una amplia capacidad de aislamiento si llegara a presentarse los casos, pero para evitar los contagios es importantísimo que la gente esté informada. Una de las cosas que vamos a hacer es que en el momento de que entre el coronavirus, vamos a prohibir los eventos multitudinarios en aquellas regiones en donde se presente el coronavirus para que tengamos la posibilidad de que no haya una mayor expansión. Eso implicaría espectáculos deportivos o de cualquier índole. En el momento en que se presentara en un departamento un caso, todas las actividades que tengan que ver con aglomeraciones de personas serían prohibidas, de manera tal que nos aseguremos que haya menos chance de que haya contagio. Las personas que puedan ser detectadas con el virus, que dicho sea de paso, el Laboratorio Nacional ya cuenta con los recursos y los medios para, en un plazo máximo de 2 horas, poder determinar si es coronavirus de la cepa 19, que es la que está afectando al mundo, o no lo es, para poder descartar a aquellas personas que tengan una simple gripe, influenza, que no sea coronavirus, para aquellas personas que nos aparezcan como positivos, poderlas enviar a los lugares de cuarentena. Estaremos preparando lugares para cuarentena. Estaremos preparando lugares de cuarentena fuera de áreas hospitalarias, si fuera el caso, porque se sobrepasara la capacidad de los hospitales o en los hospitales. De hecho, le estamos pidiendo a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio el que nos otorgue urgentemente la posibilidad de tener acceso a 1 o 2 edificios que tienen en extinción de dominio que están vacíos, para que podamos tenerlos previstos como lugares de aislamiento para aquellas personas que puedan presentar el virus. Este es un llamado de alerta a la población guatemalteca. No es para que vaya a haber ningún caos, pero como presidente del país tengo que estar preocupado de tomar las medidas en el momento adecuado. Ayer una periodista de ustedes me decía, ya se declaró la pandemia. Sí, no ha llegado todavía a este continente. Ya hay casos confirmados en el continente. Hoy es nuestro deber poder decirles que vamos a tomar las medidas adecuadas, que van en el aeropuerto, la instalación de una cámara de temperatura, una cámara de calor, donde podamos verificar la temperatura de las personas que ingresen al país, ahora provenientes no solo de China, sino también de los Estados Unidos, de manera que podamos separar a aquellas personas que vengan con una temperatura corporal por arriba de lo normal, que pudiera ser indicativo de que pudieran tener la enfermedad. Esas personas serían llevadas al aeropuerto, en el aeropuerto, a un cuarto de aislamiento donde se procedería a extraerles su sangre y en un lapso de 2 horas poder determinar si tienen o no tienen coronavirus para poderlas dejar ingresar al país.
Le estamos pidiendo, y por eso obedece la presencia del director general de Aeronáutica Civil, el que podamos extremar las medidas de colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Aeronáutica Civil para que nos aseguremos que efectivamente los casos no se den. En cuanto a los cruceros, mientras no se reporten casos en el área de la Florida, nosotros no vamos a tomar más precauciones en el tema de los cruceros porque lógicamente vienen de un área donde no hay, hasta el momento los 35 casos que hay presentes en los Estados Unidos están en el norte de los Estados Unidos, no hay en el sur de los Estados Unidos. En el momento en que se presenten casos en la Florida, de igual manera la gente que venga de los cruceros tendrá que pasar por las medidas necesarias de comprobación, de verificación de temperatura que nos hagan a nosotros saber que no presentan o no pudieran presentar signos y síntomas positivos de la enfermedad. De manera tal que este es un llamado de alerta que queremos hacer a la población. Estamos preparados. Sabemos el tiempo de incubación, que puede ser de 14 días, y el tiempo de desarrollo de la enfermedad, que puede ir desde 14 hasta 30 días, y en el cual es importantísimo que los niños, especialmente los niños que padezcan desnutrición, los niños menores de edad, niños con desnutrición, gente de la tercera edad, extremen sus precauciones, y vamos a hacer una campaña de prevención en el momento en que se presenten algún caso en el país. Vamos a solicitarle a los guatemaltecos que en la medida de la posibilidad para estar en contacto en reuniones usemos mascarillas para evitar que pueda haber transmisión de una persona a otra. Es importantísimo que recordemos las medidas de salud que se las van a explicar mis colegas médicos. La higiene es fundamental, la higiene de manos. El coronavirus se transmite por la saliva y por las heces, por lo tanto es muy importante la mascarilla y el lavado de las manos permanentemente. Con eso es suficiente como para poder prevenir el contagio. No estamos, repito, no estamos todavía con ningún caso, ni sospechoso, pero sí tenemos que alertar a la población. Y yo le pediría a los señores amigos de la prensa que con esa solidaridad que los caracteriza, nos permitan principiar a mandar a través de sus medios de comunicación la alerta necesaria a los guatemaltecos para que todos estemos preparados, sabidos de que es probable de que esto vaya a venir en cualquier momento y que hay medidas de mitigación que son importantísimas. Si nosotros mitigamos con esas medidas, con la prevención, con la higiene, esto va a pasar y no va a dejarnos secuela. Si acaso nosotros no somos precavidos y no tomamos las medidas necesarias, podríamos tener una complicación que no quisiéramos tenerla. Por de pronto, repito, no hay casos de coronavirus en Guatemala. No hay, cero. De la cepa 19, el coronavirus es un virus normal, es más, es causante de lo que la comúnmente llamada gripe, cepas de coronavirus que son presentes en Guatemala, pero no hay de la cepa 19, que es la que está hoy declarada como de la más alta peligrosidad en el mundo por la Organización
de aquellas personas que pudieran haber estado en contacto con una persona con coronavirus para poderlas alejar y ver que no desarrollen la enfermedad, para poderlos aislar. Estamos previendo hasta eso. Repito, aquí en medicina más vale prevenir que tener que lamentar, y hemos girado las instrucciones el día de ayer en la noche al Ministerio de Salud Pública de que preparáramos esta conferencia de prensa y las medidas, todas las medidas necesarias para que tengamos suficientes sueros, que tengamos suficientes medicamentos en los hospitales para poderlo atender a este virus, que como buen virus, desgraciadamente, no tiene por el momento ninguna cura. Hay que hacer aguantaformo, son las medidas de mantener a la gente hidratada, darle no tengo coronavirus, es tos nada más, darle a la gente, mantenerla hidratada, bajarle la temperatura y mantener las medidas de soporte. Eso se lo van a explicar los médicos. Se me olvida que soy presidente a veces y me meto en el ramo de la medicina, pero hoy no me toca a mí decir eso, le toca a los especialistas. Pero, por favor, señores de la prensa, apóyennos. Necesitamos todo el apoyo para que, si esto entra al país, tengamos la oportunidad de salir con el menor daño posible a la vida humana de los guatemaltecos, que al final de cabo es lo que a mí me preocupa. Así que dejo con ustedes al ministro de Salud Pública. Presidente Monroy, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Muy buenos días a todos. Como decía el señor presidente, no existe ningún caso de coronavirus del COVID-19 en Guatemala, pero nosotros ya estamos preparados por la alerta máxima que ha dado la OMS. No está declarada todavía como pandemia, pero está potencialmente ya en 4 continentes del mundo. Conmigo están ahorita el doctor Sagastumo, que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Chang, está también el viceministro de Hospitales y el viceministro de Atención Primaria de Salud, así como el doctor Teisen, que es el coordinador general de toda la red hospitalaria, quienes les explicarán exactamente las medidas que tenemos nosotros de prevención. Así que voy a dejar en la palabra al doctor Sagastume para que les explique lo que tenemos ya de prevención en lo que es epidemiología. Bueno, amigos de la prensa, población en general, muy buenas tardes. Déjenme decirles que el Ministerio de Salud responsablemente ha venido monitoreando este evento desde fin de año. A raíz de eso es que nos venimos preparando en los temas importantes que como Ministerio de Salud tenemos que atender con la población. Hemos desarrollado procedimientos específicos para la vigilancia epidemiológica, para el laboratorio, como bien decía el señor presidente, ya tenemos la prueba específica para poder procesarla dentro del país y en cuestión de horas tendremos el resultado. Tenemos también procedimientos específicos para la atención de los pacientes, para el control de infecciones, para el manejo hospitalario de los pacientes, para el aislamiento. Tenemos también ya desarrollado, y ustedes lo han visto, todo un proceso de comunicación a la población para mantener la calma, pero sobre todo, y como bien decía también el señor presidente, con medidas sencillas podemos entre todos hacer un gran aporte para contener y prevenir el aparecimiento de este problema. De esa cuenta estamos bien encaminados. Hemos establecido también un proceso de coordinación con otros sectores, con las universidades, con los hospitales privados, con la CONRED, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con Migración, con las líneas aéreas. El día de hoy por la tarde también tendremos una coordinación con el cuerpo consular del país para que también ellos estén debidamente informados de lo que el país como país está haciendo para afrontar este problema. En términos generales, nosotros estamos preocupados, pero sobre todo ocupados en atender el problema y consideramos que estamos en el camino correcto para poder atender la situación. Entonces, pedir la calma a la población, que confíen en nosotros, que confíen en sus instituciones, que estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias a todos. Solo para ampliar una idea, como les decía, no hay ni un caso de coronavirus
en Guatemala, pero sí tenemos a una familia aislada. O sea, sí tenemos a una familia aislada de una persona que vino de Corea, de un área en donde se supo que había coronavirus y se le pidió tenerla, no tiene síntomas, no tiene ningún síntoma, pero a ella y su familia fueron puestas en cuarentena y las vamos a tener en cuarentena para ver si desarrollará el síntoma 14 días. Hacemos la advertencia que no tiene síntomas, no hay por qué alarmarse, pero sí que es bueno que sepan que vamos a tomar todas las medidas. Vamos a ampliar, como ustedes lo miran ahí, con los medidores de calor para poder tener presencia en los aeropuertos, de manera tal que nos aseguremos que todas las personas tengan una temperatura corporal normal. Las personas que vengan con una temperatura corporal arriba de lo normal, les pedimos disculpas, pero los vamos a aislar y vamos a hacerle lo que se llama un hisopado nasal, o sea, le metemos un hisopo en la nariz y eso tratamos de en 2 horas tenerles el resultado de si es positivo o no a la cepa de coronavirus. Desde ya pedimos las disculpas del caso a aquellas personas que vengan al país con fiebre, pero van a ser apartadas porque tenemos que guardar la salud de los guatemaltecos. ¿Alguna pregunta? Es el turno de Eder Juárez de La Hora. Gracias, presidente. Buenos días. Mi pregunta está enfocada en este tema. ¿Se declarará algún estado de emergencia dadas las condiciones por las que podríamos estar pasando en dado momento llegue una persona con contagio de coronavirus? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, hay voces de una reforma constitucional al sector justicia, presidente, y en ese sentido usted también en Shell hablaba de que era necesario una reforma constitucional, y en ese sentido pues quisiera conocer si el Ejecutivo va a presentar una propuesta, dará instrucciones o cómo va a ser objetivo para este tema que es urgente en nuestro país, presidente. Muchas gracias. Miren, yo les pediría que hoy nos circunscribamos al tema del coronavirus, porque si no me mezclan el cebo y la manteca, ¿verdad? Pero con mucho gusto les respondo. Me centré en su primera pregunta del coronavirus, se me pasó. Ya sabía que me venía con otra cosa usted. Sí vamos a declarar o se va a el estado de emergencia. Por el momento hemos declarado alerta máxima. Todavía no estamos haciendo uso de la ley de orden público que me permite declarar estado de emergencia en un municipio, en un departamento o todo el país. No lo estamos haciendo, porque no creemos que sea necesario en este momento. No hay necesidad, estamos abastecidos, no hay por qué declarar un estado de emergencia para tratar de salir a comprar un montón de insumos que de repente ni los vamos a usar y que serían un desperdicio. Preferimos mantener nosotros la calma, pero no dejar de tener el dedo en la llaga. Sí está previsto el que tengamos que tomar medidas basadas en la ley de orden público que menciona perfectamente los estados que podemos desde el Ejecutivo hacer o pedirle al Congreso de la República. En este caso, el estado de emergencia no está contemplado. Está listo por si acaso fuera necesidad, pero no está contemplado implementarlo en este momento. Con respecto a su segunda pregunta, miren, esperemos a ver qué dice la CC con respecto a lo de las Cortes. Yo creo que lo que sí tenemos que es quienes promovieron que existieran estos mecanismos de nombramiento de cortes a través de comisiones de postulación. Hoy son los más arrepentidos de haberlo hecho. Yo creo que nosotros tenemos que entrarle de fondo al problema. Se los dije y yo agradezco que la hora haya agarrado mis palabras textuales tal y como lo dije. Yo sí creo que esta experiencia, independientemente de lo que la Corte de la CC vaya a determinar, si al lugar o no al lugar en la declaración de la nulidad del proceso, yo creo que sí vale la pena que vayamos previendo el que tenemos que hacer una reforma al tema, y no solo de la elección
de los magistrados, porque ese no es todo el problema. El problema va un poco más allá. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, que quedara puesto en la Constitución que todos los jueces cada 5 años tuvieran que pasar pruebas de confiabilidad y tuvieran que pasar exámenes para ver que efectivamente los que están juzgando son gentes que llenan todos los requisitos y los perfiles necesarios para garantizarnos a nosotros los guatemaltecos que la justicia va a ser pronta, va a ser cumplida, va a ser eficaz y va a ser imparcial. Yo sí creo que es el momento y lo estamos analizando. Hemos conformado ya a un grupo de abogados constitucionalistas para que vayamos previendo el tema de cuál debería de ser el camino más expedito, cuáles deberían de ser los temas. Ya lo arrancamos la semana pasada, no quisimos perder tiempo, hemos arrancado la semana pasada en vista de lo que se destapó. Nosotros como Ejecutivo tenemos la obligación de plantear soluciones a los problemas. Al final para eso nos eligió la gente. Y lo que estamos previendo, ya lo estamos trabajando. Hemos hablado con otras instituciones del sector justicia preliminarmente, no lo hemos hecho de manera oficial. Estamos integrando un grupo de trabajo y yo diría que esperaremos lo que pase en la CC, pero nosotros seguiremos avanzando en el tema de lo que creemos que es importante y es plantear, independientemente de este caso, el resultado que sea, plantear el correctivo de una vez por todas, pero más allá de la simple elección de magistrados, sino que también irnos a la profundidad de la necesidad de cambios que hay que hacer en la legislación, especialmente constitucional, en materia judicial. Gracias, señor presidente. Es el turno de Adrián Soto, de Emisoras Unidas. Buenos días a todos los presentes. Presidente, para saber en el tema del coronavirus, ¿cuál es el alcance que tiene esta alerta máxima que hoy se está declarando a nivel de gobierno y a nivel de todas las instituciones atinentes a este tema? Y también saber cómo funcionaría la suspensión de actividades públicas que usted mencionó en un inicio de la conferencia, para saber también qué tipo de alcance se tiene con las fuerzas de seguridad. Sería basado en la Ley de Orden Público, decretado del estado de emergencia, en aquellos lugares en donde, basados en esa misma Ley de Orden Público, podamos nosotros tomar las medidas para evitar las aglomeraciones de personas, para que los contagios pudieran ser los menos posibles. O sea, eso está medida de las medidas extremas contempladas dentro de lo que deberían de ser la Ley de Orden Público, que nos permita el estado de emergencia o el estado de prevención tomar para los casos que nosotros consideremos que debería de ser, antes de ir al Congreso de la República y pedir otras medidas de más largo plazo. Por el momento no estamos tomando esas medidas, estamos advirtiendo que sí queremos, sí está previsto tomar las medidas en caso de que se presente un caso. Por ejemplo, en caso de la persona que vino de Corea en Shela, automáticamente se le aisló, no tiene síntomas, pero viene porque fue determinado cuando se le hizo la averiguación que venía de un área en la que se presentó ya casos en Corea. Entonces lo que se hizo fue aislarla a ella y a su familia, y están a buen recaudo y estamos esperando si desarrollan o no desarrollan los síntomas. Creemos nosotros que no los va a desarrollar, pero es nuestro deber actuar. Para ese caso no tenemos por qué alertarnos ni generar ninguna acción basados en la Ley de Orden Público, y por lo tanto estamos usando lo que nosotros podemos hacer. Y la otra cosa es que no queremos declarar un estado de emergencia o algo parecido, porque podría malinterpretarse lo que queremos es gastar un montón de dinero en un montón de cosas que de repente no vamos a usar. Así que mejor vamos poco a poco evaluando la situación constantemente, todos los días hay una evaluación permanente de lo que está sucediendo y de los casos que pudieran aparentar ser coronavirus en los hospitales. Se están atendiendo y hasta el momento no hemos encontrado ninguno, gracias a Dios. Gracias, señor. El alcance es eso, estar listos, previstos, que, por ejemplo, qué lugares vamos a utilizar en caso fuera necesario el tener que tener centros para aislar personas.
Recuérdense que aquí no solo es aislar al enfermo, sino que a las personas que han estado en contacto con el enfermo, hay que aislarlos también. Entonces se necesita una capacidad instalada grande, estamos ubicando los centros donde podríamos poner a las personas. Como les dije, estamos preguntando en Senaved la posibilidad de utilizar 1 o 2 edificios de Senaved para poder albergar los casos de coronavirus positivos o aislamientos, y estamos previendo incluso el día de hoy el Ministerio de Salud Pública está y con la Intendencia del Ministerio de la Defensa, estamos averiguando cuántas carpas tenemos, de qué tamaños hay, para que en caso fuera necesario pudiéramos tener lugares de aislamiento y de atención fuera, si acaso se sobrepasara la capacidad. Aquí no se trata de ser exagerados, se trata de estar prevenidos. Y cualquier cosa que hagamos para prevenir, es preferible tenerlo previsto el peor escenario para poder actuar, a estar inventándonos las medidas en el transcurso de la enfermedad. Así que mejor estamos preparándonos pues para la venida, que pareciera inevitable. Ya como lo dijo el señor ministro, son 4 de 5 continentes que tienen la presencia del virus y por lo tanto estamos muy cerca de que sea declarada una pandemia. Eran 3, hoy ya son 4. Gracias, señor presidente. Es el turno de Eduardo Hernández. Presidente, a todos los presentes, muy buenas tardes. ¿Dónde están ubicados estos inmuebles que usted mencionaba que se realiza el trabajo con la Senaved para de alguna manera aislar a las personas que podrían tener algunos síntomas? La otra pregunta es si podría solicitar apoyo internacional en caso alguno en Guatemala se presente algún síntoma. Y la pregunta también para el ministro de Salud, ¿en qué momento debe llegar a una persona al hospital sabiendo que tiene síntomas, tomando en cuenta que Guatemala es un país diverso, viene mucho turismo y de repente alguien se siente mal? ¿En qué momento puede llegar al hospital y decir me siento enfermo? Gracias. Bueno, yo creo que todo el mundo puede llegar no solo al hospital, sino a cualquier puesto, centro de salud. El personal de salud pública está preparado para poder identificar qué tipo de enfermedades podría ser y aquellas personas que resulten sospechosas por sus síntomas. Debería ser enviado a un centro hospitalario para la comprobación de si efectivamente es o no es el coronavirus. Epidemiológicamente, cuando a una persona se le detecte el virus, lo que se hace es preguntarle sobre todos sus posibles contactos, con qué personas habló, con qué personas se relacionó, con qué personas viven con él, qué ha hecho en los últimos días, en los últimos 14 días, para tratar de averiguar cuáles pudieran ser todos los contactos, para principiar a buscar a esos contactos y aislarlos, para tratar de que aquellas personas que pudieran estar contaminadas no contaminen a nadie más. Entonces, como les digo, yo creo que ahorita las medidas no es para que nos sintamos pues asustados, pero sí creo que tenemos como gobierno que preocuparnos por la salud de los guatemaltecos. Ayer la señorita Orozco me hacía la pregunta de si qué pensaba de la pandemia. Le dije, solo hay en 3. La pandemia no ha llegado a todos los continentes, solo hay 3. Hoy ya llegó a 4. Son 5 continentes. O sea que estamos cerquita de que sea declarada una pandemia. Y por lo tanto, este es el momento de principiar nosotros ya a tomar las medidas que están previstas dentro de los protocolos de seguridad. ¿Los inmuebles, presidente? Los inmuebles, hay un par de inmuebles, pedimos un listado. No le puedo dar la dirección, pero últimamente no se preocupen. Donde estén van a causarle a alguien el mismo problema y el mismo dolor de cabeza que está en un hospital a la par de él. Tenemos hospitales, también se le giró una orden al Ministerio de Salud Pública a todos los hospitales privados, de manera que todos tengan que reportar inmediatamente la presencia de cualquier caso sospechoso de coronavirus que llegara a un hospital privado, para que podamos epidemiológicamente principiar a actuar y tratar de aislar a todos los contactos y poder, no solo los hospitales nacionales, sino que también los hospitales privados estén en alerta máxima. ¿Ayuda internacional se solicita? No, por el momento no, estamos creo que bien, no creo que necesitemos, no prevemos que si venga aquí vayan a ser cientos de miles los enfermos.
yo creo que podemos salir adelante, pero si acaso fuera necesario, lo vamos a hacer. Lo que sí es importante es decirles que hay una comunicación con los ministros de salud de Centroamérica también, para que podamos saber el comportamiento de la enfermedad en el Istmo Centroamericano, para que podamos estar previendo todos si aparece algún caso en algún país centroamericano antes que nosotros y poder tomar medidas en la frontera que corresponda. Es el turno de Nancy Calderón, de Canal de Gobierno. Muy buenas tardes. Fondos de otros ministerios, al Ministerio de Salud, antes de que tengamos que pedir asistencia internacional. Es nuestro deber como gobierno enfrentarlo. Por el momento, como les digo, no es de alarmar, tenemos suficiente en el país, suficiente material de medicamentos como para poder enfrentar la enfermedad por el momento, que no existe, no ha venido, pero estamos preparados para ello. Estamos preparados para algunos miles de casos, si acaso se presentara. Si nosotros viéramos que se sobrepasa la capacidad, entonces apelaríamos a la comunidad internacional. Por el momento, yo le diría que no hay ningún problema. Con respecto a los puntos ciegos, pues estamos preparados nosotros y estamos incluso en el tema de contrabando, estamos siendo efectivos ya en operativos contra el contrabando, así que yo esperaría que la gente disminuya el paso por los puntos ciegos. Tenemos una frontera muy permeable debido a que tenemos poca capacidad todavía en el ejército. Recordemos que vamos a aumentar la capacidad de efectivos en el ejército y de los cuales parte de esos van a ser integrados a las brigadas humanitarias para apoyo en desastres. Es el turno de René Fuentes, de Nuevo Mundo. Buenas tardes, presidente y presentes. Con relación específicamente a las acciones que se tomarán por las distancias y específicamente por los reactivos, si cada uno de los municipios, hablando de los fronterizos, puestos de salud, centros de salud, van a estar preparados para poder detectar este tipo de virus, tomando en cuenta las distancias, para evitar el protocolo de que una muestra viaje hasta la ciudad capital para hacer eso. ¿Van a colocar? A nivel de hospitales podemos tener en 2 horas la respuesta. A nivel de centros de salud y puestos de salud normales, difícil, no podemos llegar hasta ahí. Pero a nivel de hospitales sí podemos hacerlo. O sea, a nivel de hospitales podemos diagnosticarlo. Por eso es tan importante que la gente con algún síntoma vaya al puesto centro de salud más cercano, como se los van a explicar el ministro. Ahorita yo los voy a tener que dejar porque tengo una reunión ahí pendiente, pero el ministro y los epidemiólogos les van a explicar cómo va a funcionar y cuáles son los síntomas, porque hemos hablado mucho de los efectos. Veamos cuáles son los síntomas para que todo el mundo esté en alerta y podamos saber si se nos presenta algún síntoma de esos, que vayamos a un puesto, a un centro de salud, a un hospital, y digamos, miren, yo tengo un síntoma de esos. Aquí es preferible que vayan, aquí sí vale la pena de que todo el mundo vaya y si se siente mal que vaya y que lo diga, a que no se aguante, porque entonces podríamos evitar contagios. Así que le voy a dejar al ministro de Salud para que les explique eso. Yo, con el permiso de ustedes, procedo a retirar. Ministro. Muchas gracias, señor presidente. Alejandro Yamatei. Bueno, voy a pasar al señor viceministro de Atención Primaria en Salud para que les explique todas las coordinaciones que estamos haciendo a nivel del área rural. Y él les va a explicar cómo vamos a hacer con el transporte de los hisopados nasofaringios, cómo trasladarlos a los hospitales, y así también voy a darle la palabra al viceministro de Hospitales para que le diga cómo estamos preparados en todos los hospitales nacionales. Muy buenos días a todos. La verdad es que la red de servicios de salud está preparada para poder atender los casos que se presenten.
A nivel de puestos de salud y centros de salud, el personal tiene que extremar las medidas de prevención, eso es lo principal, y dar a conocer a la población las medidas de prevención. Para el caso que se presente a algún sospechoso, definitivamente la muestra que se le tiene que tomar nasofaringeas va a ser remitido a un hospital para que pueda ser diagnosticado. Recuérdense que estos son síntomas de como una gripe y no necesariamente todos van a salir con problema de coronavirus. Así que nuestro personal está ya en condiciones, se les ha pedido que tengan las medidas preventivas como las mascarillas para protegerse, los tubos y los hisopos que tienen que utilizarse, que tengan suficiente material desinfectante para las áreas en que están viviendo y también en los centros de salud y puestos de salud, y un jabón que tienen que mantener, todas las áreas tienen que tener su jabón antibacterial para estarse lavando constantemente las manos cada vez que atienden a un paciente. Esas son las medidas principales, pero acuérdense que este es un tipo de virus que parece una gripe y hasta que no se haga el examen no se puede decir que tiene coronavirus, así que dependemos siempre del examen que se va a remitir. Todos los centros de salud, hay centros de salud que tienen ambulancias y los hospitales que tienen ambulancias tienen que estar a disposición de las 24 horas del día para que puedan transportar a algún paciente que lo necesite. Esas son las medidas que les puedo mencionar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Desde hace más o menos un mes hemos empezado a ir a los hospitales y se ha dado orden de que efectivamente tengamos gel en todos los servicios y en varios lugares dentro del servicio. Eso no solo nos sirve para este momento, sino realmente para otros momentos. Si realmente la persona se lava sus manos con gel, evita contaminar y pasar gérmenes de un paciente a otro. No solo en este momento, digo, con el coronavirus, sino realmente para evitar infecciones en todo momento. Eso hace un mes que se ha empezado a implementar en todos los hospitales. Otra de las medidas realmente ha sido a través de platicar con los directores de los hospitales para que empecemos a crear espacios dentro de cada hospital que podría en determinado momento ser el área a utilizar si llegáramos a tener necesidad en esos hospitales. Potencialmente habíamos platicado con ellos de un 10%, pero es la preparación que tenemos que tener, un 10% de las camas disponibles en los hospitales, pero esa es la preparación que debiéramos tener. No significa desocupar esas camas ahorita, solo significa saber que es un área que podemos manejar en determinado momento para ello. La otra cosa es el incluir todo lo que es privado, tanto a nivel nacional como los departamentos, para evitar realmente que un caso pueda ser detectado en un hospital privado, pero no tengamos conocimiento de ellos. Creo que esas medidas han venido realmente organizándose a través del último mes y creo que ya tenemos una aceptación de todo ello en los hospitales privados. Agregado a esto, en cuanto a cómo vamos a dar atención en los lugares que posiblemente puedan ser determinados para manejar estos pacientes, se ha hablado a nivel de los directores de los hospitales para que tengamos ya los médicos designados quienes van a poder ayudarnos en el manejo de esta entidad, esperando primeramente Dios que no sea necesario ello, pero sí estar preparado es obligación realmente nuestra. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Jennifer Marroquín de AGN. Sí, al director de Aeronáutica Civil, si nos podría comentar cómo se han desarrollado los protocolos desde que se instalaron las máquinas para el monitoreo de temperatura y cuáles han sido las conversaciones y la comunicación que se ha tenido con las aerolíneas, principalmente de países procedentes que ya tienen casos como Estados Unidos, que es bastante cercano y tiene bastante turismo hacia Guatemala. Bueno, muy buena tarde. Efectivamente hemos tenido una comunicación con las aerolíneas bastante acertada en el tema objetivo de poder alertar a las autoridades los posibles síntomas de algún pasajero que pueda presentarse durante el vuelo. Esto en coordinación con las tripulaciones. Nosotros hemos tenido, aparte de la comunicación con las aerolíneas, con las diferentes instituciones que ejercen sus tareas en el aeropuerto, como SAT, Migración, Gobernación, para que podamos estar en conjunto en el momento de presentarse algún caso.
Esto deviene a un convenio interinstitucional que se realizó con el Ministerio de Salud, en el que, como ustedes saben, está puesta la cámara de térmica y ya está establecido el procedimiento, el protocolo a seguir. Existe en el aeropuerto desde antes un protocolo para atender las enfermedades causadas a través de transporte aéreo. Y esto nos permite aplicarlo en esta situación, que es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y, como usted bien decía, pues la comunicación con las aerolíneas es efectiva. Muchas gracias, director. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, hemos finalizado. Algo sí, que dígame. quisiera agregar también es que tanto en el aeropuerto La Aurora como en el aeropuerto Mundo Maya está establecido ya este puesto de control por parte del Ministerio de Salud, con médicos especialistas y con todos los procedimientos establecidos para poder atender también el aeropuerto Mundo Maya. Muchas gracias, director. Señor ministro, no sé si va a dar a usted las recomendaciones en cuanto a los síntomas. Sí, para terminar la conferencia de prensa, lo que solicitamos a la población es 1, el lavado de manos, 2, el estornudo en forma de bufanda, que es ponerse el brazo sobre la nariz y sobre la boca, y 3, cualquier síntoma que sea de fiebre o algo, estar siempre alerta y ir a un centro de salud, a un puesto de salud, a un hospital. Con eso creo que podemos lograr controlar esta epidemia que hay ahorita, que está por convertirse en una pandemia, pero esperemos que no. Pero como decía el señor presidente, estamos más que preparados para esta situación. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Hace su salida el doctor Hugo Monroy, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Eric Muñoz, viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Miguel Borrallo, viceministro de Hospitales, el doctor Mario Chang, el doctor Manuel Sagastume, el doctor Francisco Tyson, Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil,